Colombiano, se destapa otro escándalo de corrupción. Resulta que la SAE encontró en una caja engavetada en las oficinas de la entidad los rastros de 15 bienes pertenecientes a la empresaria condenada por homicidio Enilce López. Los bienes habrían sido ocultados para que la extinción de dominio no se materializara. Esta es una denuncia que hizo Cambio y pues vamos a narrarle la historia de estos bienes escondidos de alias La Gata. De acuerdo con la información, en promedio 15 bienes no estaban en control de las autoridades, pese a que la mujer fue condenada a 37 años por homicidio y nexos paramilitares. La historia de Enilce López, conocida como La Gata, está llena de muchas aristas. Ahora se conoce que pese a que en el momento se dio la orden de que se incautaran sus propiedades y el Estado tuviera dominio sobre estas, hasta este 2023 se encontró que la mujer logró esconder propiedades, entre esas carros, apartamentos y empresas que no estaban en el radar de las autoridades. De acuerdo con la revista Cambio, las autoridades se dieron cuenta luego de que los funcionarios de la SAE, Sociedad de Activos Especiales, revisaran la lista de las propiedades de La Gata. Fue allí cuando encontraron que al menos 15 propiedades de la lista se habían extraviado. Al parecer, alguien las mantuvo todo este tiempo ocultas de forma ilegal. De acuerdo con los detalles de la investigación, entre el inventario hacen falta 8 apartamentos de un mismo edificio en Magangué, 7 vehículos de los cuales no se sabe el paradero de ninguno, y una sociedad que aún aparece activa. En cuanto a los apartamentos, se encontró que la Fiscalía no concluyó el proceso de extinción de dominio debido a irregularidades, como que la dirección del inmueble no coincidía con la que se encontraba en la matrícula inmobiliaria, entre otros, que causó que el proceso se estancara. Además que parece ser que alguien al interior de la SAE engavetó los documentos con el fin de que el proceso no surtiera efecto. Ah, corrupción en la SAE, más corrupción, ¿no? Y de mano presuntamente de la Fiscalía que paró el proceso de extinción de dominio. Y sobre los automóviles la información que se tiene es muy poca, ya que estos son más difíciles de rastrear, pero se tiene información de que hay un Chevrolet que tiene todos los papeles al día y que está actualmente a nombre de Stevenson Arturo Castilla Contreras, según reseñó la revista anteriormente mencionada. Hay que mencionar en este sentido que desde abril del año en curso, la SAE está investigando todo lo relacionado con el caso, pero que puede ser un proceso lento debido a que es probable que en el proceso hayan estado involucrados algunos funcionarios de las entidades que llevan a cabo estos procesos. En cuanto a López, hay que recordar que hace unos meses la juez sexta de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla le otorgó la libertad. La determinación judicial en el caso se centra en el expediente de la muerte de Ninilia Esther Collazos, el cual está suspendido hasta que la Jurisdicción Especial para la Paz resuelva si abre la puerta a la exempresaria El Chance de la Costa Caribe. En medio de esta diligencia, la JEP sustentó que la condena fue admitida y que la solicitud se definirá en una audiencia. Posteriormente, en mayo del 2023, la JEP notificó que pese a los intentos decidió cerrarle las puertas a la jefe paramilitar, según lo precisó el organismo de justicia transicional. Su inasistencia no ayudaría a esclarecer su participación en la calidad de tercera civil colaboradora de grupos paramilitares. López había manifestado que no asistiría a las audiencias citadas por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas programadas para el 30 y 31 de mayo de este año, por problemas de salud. A través de una carta presentada el 13 de abril, la excomerciante indicó que estaba siendo sometida a una serie de exámenes médicos y que por tal razón se veía impedida de movilizarse y asistir a las audiencias citadas por la JEP. Como consecuencia a la solicitud presentada por López y teniendo en cuenta que para la audiencia referida se requería de la asistencia presencial o virtual de la compareciente, la JEP precisó que se hace necesario cancelar la misma, esperando a quienes fueron citados para la audiencia del 30 y 31 de mayo del 2023. La pregunta que surge aquí: ¿qué persona estaba interesada en ocultar los bienes de esta señora Enilce López? ¿Por qué tanta protección? ¿Pagó por ello a funcionarios de la SAE o hay alguien muy poderoso que mueve fichas adentro? Esto es lo que nos preguntamos todos los colombianos. Sin embargo, también pues varias personas salieron a opinar sobre este tema. Aquí dice Julio Giraldo: la uribista Enilce López, alias La Gata, financiadora del narcoparamilitarismo, aportó dineros a las campañas presidenciales de Álvaro Uribe. Habiendo sido Iván Duque su títere, no es raro devolverle el favor. 15 bienes engavetó la corrupta SAE de Duque de la empresaria, ¿no? Otra persona dice: atención, corrupción en la Fiscalía. Bienes de La Gata, Enilce López, fueron extraviados por integrantes de la Fiscalía. César Gaviria Trujillo y Álvaro Uribe Vélez, ágiles para atacar las reformas sociales de Gustavo Petro y silenciosos contra los corruptos. Y aquí publican unas fotos viejas de César Gaviria con Enilce López y Álvaro Uribe con Enilce López.
Noticias al Día dice, atención, Fiscalía y antiguo DNE habrían mantenido ocultos bienes en proceso de extinción de Nilce López, alias La Gata, vía revista Cambio. Luis Antonia dice, Enilce López Romero es quizá una de las pocas personas en Colombia que a pesar de tener en su contra toda la suerte de pruebas que la involucran en diversos apartados del Código Penal, ha logrado burlar la justicia una y otra vez. Vamos también a analizar el discurso de Gustavo Petro que dio en París, que pues lógicamente fue para apoyar las reformas y defenderlas a toda costa, e hizo caer en cuenta a muchos colombianos que piensan diferente que realmente sí se necesitan estas reformas. Pues vamos a ver este duro discurso de Gustavo Petro que dio en París, convertido en alocución presidencial, dedicado a defender las reformas sociales que presentó el gobierno al Congreso y que terminaron aplazadas en la primera legislatura. Una crítica vehemente a los grandes empresarios y al establecimiento. Por ejemplo, textualmente el presidente dijo, la reforma laboral busca que se paguen las horas extras, que se paguen los festivos. Eso existía antes en Colombia. ¿Quién lo quitó? Ustedes ya saben quién. Álvaro Uribe Vélez. Que te contraten de manera indefinida o con mayor estabilidad. No fueron capaces de dar un solo debate sobre por qué proteger a los trabajadores. Era un pecado en la sociedad colombiana. Y lastimosamente sí, aquí los congresistas que se encerraron y no dieron el debate en el Congreso, que se les paga para eso, para debatir y no para huir y no para esconderse de las reformas de Gustavo Petro, pues no lo hicieron, ¿no? Lamentable que estos congresistas, que todos los colombianos los estamos viendo y sabemos quiénes son, pues quieran seguir legislando. Deberían darles vergüenza por no apoyar o por no debatir, por ejemplo, las reformas. ¿Qué no les gusta? ¿Por qué no las debatieron, no? Y así pues se va ajustando el documento, pero no, con falta de quórum, pagándoles casi prácticamente más de 1 millón de pesos por día, pues estas personas no van a trabajar, no van a debatir, no van a discutir las reformas. Lamentable que tengamos este Congreso tan picho. Escuchemos a Gustavo Petro. Colombia solo era para ellos. Solo era para esa élite, los descendientes de los esclavistas, los que nos han condenado a la violencia y a la desigualdad, los que se han atrevido a decirle a toda la sociedad que eso que ellos representan, que es la máxima desigualdad social y la máxima de las exclusiones y que nos ha llevado a esta violencia de generaciones, es lo normal en el mundo, y así engañan al pueblo. Que cualquier frase acerca de que se liberan los esclavos como antaño, o de que podemos gozar de justicia social, es populismo, es mentira, que eso no existe en el mundo, que esas luchas están perdidas, que esas luchas son falsas, que así no es lo normal de la humanidad. Por eso al presentar la reforma laboral, que no buscaba más que, si pasan las 6 horas de la tarde y se hace la noche, entonces se paguen extras, es decir, un mayor salario que si se trabaja de día. Que si llega el sábado y el domingo, los días de descanso, y se trabaja, entonces se paguen los festivos. Eso ya existía antes en Colombia. Que si se entra a trabajar, entonces no te contraten por 1 mes o 2. Que si eres mujer, el patrón te acosa sexualmente. Sino que te contraten de manera indefinida o con unos criterios de mayor estabilidad laboral. Que el contrato no es entre iguales, porque el que se emplea tiene menores condiciones económicas que el empleador y por tanto hay una desigualdad y por tanto una necesidad de proteger derechos de la persona que es más débil, la mujer que lleva los tintos al señor de la oficina. El señor de la oficina no es igual económicamente que la señora de los tintos. El señor de la oficina puede tener riqueza, poder económico, bancos incluso, empresas, pero la señora de los tintos tiene niños y niñas. Tiene una vida igualmente valiosa que el señor de la existencia y que una protección de la Constitución del 91, de una sociedad que se pretenda moderna, equitativa, debería proteger a la señora de los tintos del señor de la oficina, del banquero. Porque si la señora de los tintos se queda sin empleo, se mueren sus niños de hambre. Porque si la señora de los niños no llega a las 6 de la tarde a su casa, sino que la condenan a trabajar hasta las 10, las 11 y las 12 de la noche, entonces sus hijos se quedan sin su calor porque no hay más, porque no hay jardín infantil, porque están en un inquilinato, porque le toca coger el bus de Transmilenio de otra empresa y durar 2 horas en el trancón para ir y para volver hasta donde el señor de la oficina. Que el señor de la oficina no tiene ni idea cómo come la señora de los tintos. Y si pretende entonces insinuar y volver realidad en la legislación que la señora de los tintos no tiene derecho, que si trabaja el domingo no debe tener extras,
que si trabaja más allá de las 8 horas no debe tener extras, que si se le da la gana porque le cayó mal, entonces la puede echar en el mes siguiente como si no fuera un ser humano, como si ni siquiera fuese un animal, como si todavía estuviésemos en los tiempos del cepo y de la cadena, en los tiempos de la esclavitud. Y juntaron el Congreso. No fueron capaces de darle un solo debate de ideas sobre por qué proteger a la señora de los tintos, a la enfermera, a la mujer trabajador, al hombre que pone ladrillos, al hombre que pone los vidrios de los edificios, al hombre que pone las palancas, a la mujer que cuida. ¿Por qué protegerlos laboralmente era un pecado en la sociedad colombiana? Que disminuye el empleo, dijeron. Nosotros tenemos desempleados el 60% de la población global que quiere participar del trabajo. 50 de ese 60% están en el rebusque. Jamás el capitalismo de Colombia ha crecido lo suficiente como sin Francia. Bueno, aquí duro discurso de Gustavo Petro frente a esta reforma laboral, la cual pues fue aplazada para la siguiente legislatura, pero que realmente critica mucho a los empresarios, a ese señor de la oficina, como él lo llama, de no mejorar pues las condiciones laborales de sus empleados. Y también duele mucho que congresistas ganando 38 millones de pesos no vean esta brecha de desigualdad que existe entre el colombiano de a pie y un congresista como estos. Da dolor de patria que congresistas se junten para no aprobar esta reforma que realmente es necesaria para mejorar las condiciones laborales de mucha gente. Por otro lado, se refirió también al sistema de salud en su discurso y dijo: no vamos a destruir el sistema de salud de Chapinero o Usaquén, mandándole pullas aquí a la señora Angélica Lozano. Pero tienen que entender que eso que viven ellos no existen en el Chocó, en La Guajira, en el Putumayo o en los barrios populares. Se pregunta: ¿por qué no podemos llevar la salud allí? Yo le diría al Congreso que si quieren construir la paz, deben ponerle atención al pueblo trabajador. Escuchemos. No vamos a destruirle el sistema de salud a los que viven en Chapinero ni en Usaquén. Pero tienen que entender que eso que viven en Chapinero y en Usaquén no existe, pero ni de sueños, en el Chocó, o en La Guajira, o en los antiguos territorios nacionales, o en el Putumayo, o en el barrio popular Ciudad Bolívar, o en Usme. Eso no existe. No existe en los barrios de las negritudes de Cartagena. No existe en las comunidades indígenas, en los pueblos y en los barrios de los obreros y de las obreras. No existe. ¿Por qué no podemos llevarlo también allí? ¿Quién dijo que eso es un mal modelo de salud? El que lo mismo que pueda tener el vecino y la vecina de Chapinero, yo viví en Chapinero, no lo pueda tener el vecino y la vecina del Chocó, o del Cauca, o del Cabildo, o de los Guayú, o de la Sierra Nevada, o de mi propia tierra, el departamento de Córdoba. ¿Por qué no? Si eso nos construye justicia social y eso es paz. ¿Por qué dicen que es malo? ¿Por qué no lo aprueban en el Congreso? ¿Por qué le da tanto al congresista votar? Porque la señora de los tintos tenga estabilidad laboral, o porque un médico o una médica pueda llegar a donde está el campesino o la campesina de los Montes de María en Sucre. ¿Por qué? Porque el campesino de los Montes de María y la señora de los tintos no puede financiar su campaña. Porque cree que su labor de parlamentario no es atender el interés de los hijos de la señora de los tintos, sino que solo su actividad parlamentaria debe escuchar la voz del dueño de los bancos, que es el mismo dueño de los medios de comunicación. ¿Dónde está el interés general? ¿En el dueño del banco? ¿En el codicioso del dinero? ¿O en el pueblo trabajador? Yo le diría al Congreso de Colombia, si quiere de verdad construir la paz de Colombia, debe ponerle primera atención al pueblo trabajador de Colombia. Es verdad lo que dice aquí el presidente Gustavo Petro: si los congresistas se ponen del lado de los banqueros, de los empresarios y no del pueblo trabajador, que los elige para conseguir pues beneficios y para que se vean representados por estos congresistas, pues estamos jugando a nada, ¿no? Lamentablemente la política es así de traicionera. Muchas veces se hacen elegir, suben con las banderas de ser alternativos y después cambian de bando. Ya después, cuando reciben los privilegios como trabajadores del Estado, ahí sí se olvidan del pueblo y apoyan a los congresistas de derecha. Lamentable esto, ¿no? Y ustedes ya saben a quién me refiero.
Les pedimos que sigan compartiendo porque estas palabras que dice Gustavo Petro son bien importantes para que lleguen a muchos oídos y se den cuenta que lo que dice el presidente Gustavo Petro es verdad. No podemos creer en unas marchas donde salen diciendo que la reforma es mala cuando se busca mejorar el sistema de salud, se busca mejorar el sistema laboral y se busca mejorar el sistema pensional. Pero congresistas que tienen pues todos los privilegios y no votan por esto, pues lamentablemente tendremos que exigir nuestros derechos en las calles de Colombia. Y aquí dice Gustavo Petro, si queremos un cambio en Colombia, la paz, la construcción de una nación democrática, si queremos una reconstrucción por la vía de la ciencia, del conocimiento, la producción y el incremento de la productividad, tenemos que construir justicia social. Porque es muy fácil exigir, pedirle al gobierno, pero si no aprueban unas reformas para que hayan esos cambios sustanciales en la sociedad, pues lógicamente no se van a dar esos cambios, Colombia. Eso es lo que tenemos que entrar a analizar. Escuchemos al presidente. Queremos un cambio en Colombia, fue por lo que votaron por mí las mayorías. Si queremos la paz en Colombia, si queremos la construcción de una nación democrática, si queremos que esas gentes que andan en las armas metidas en el narcotráfico cesen, si queremos una reconstrucción por la vía de la ciencia, del conocimiento, de la producción, del incremento de la productividad de nuestra propia sociedad, pues tenemos que construir justicia social. No entiendo el empresario que se va a reunirse con el ELN a decir que está de acuerdo con que se haga un acuerdo nacional y después va al Congreso a decirle a los congresistas que no le dé estabilidad laboral a los trabajadores. ¿De qué pacto social habla? ¿Cuál es entonces la concepción de la paz? ¿Creer que el pueblo se arrodilla? ¿Creer que el pueblo se rinde? ¿Creer que el pueblo se puede tratar a latigazos de nuevo y disparar gases lacrimógenos a los ojos para ver si se aplaca la protesta? ¿O somos capaces de hacer un pacto social o tenemos que sumergirnos en la violencia? Nuestro gobierno lo que pide es un pacto social. No estamos hablando de destruir el capitalismo nacional. Estamos hablando incluso de desarrollarlo. Por eso hablamos de universidad pública y productividad. Por eso hablamos de protegernos del comercio exterior para defender confecciones. Por eso hablamos de extender la universidad pública. Por eso hablamos de hacer una reforma agraria para que la tierra produzca la comida y no quede fértil, incultivada en manos de una clase de personas que provino en el fondo del narcotráfico y de la violencia. Por eso queremos los campos cultivados de alimentos en Colombia, porque esa es la base de la industrialización. Por eso nos planteamos la tesis de industrializar a Colombia, porque esa es la base de una sociedad moderna con nuevos problemas, claro. Queremos. Pero llegar a superar los viejos problemas que tiene la sociedad colombiana y no seguir en lo mismo, ustedes ya saben, 20 años que duró en el poder el uribismo y no hicieron algo como lo que está haciendo Gustavo Petro, proponiendo reformas que ayuden al más necesitado. Y es que también aquí continúa diciendo el presidente, la sociedad colombiana es una de las más desiguales de todo el planeta. Es ahí donde está el motor de la violencia en nuestro país. La paz solo se construye sobre la base de disminuir la desigualdad social en Colombia. Estas son las palabras del presidente. ¿Qué tal les pareció? Yo creo que son contundentes para que concienticemos a más de un colombiano sobre que las reformas que se vienen deben ser aprobadas. Si no se hace esto, no vamos a tener cambios, ni en este gobierno, ni en el próximo que viene, porque vamos a continuar en este círculo vicioso donde todo va a seguir igual. Entonces, colombianos, pongámonos de acuerdo a sacar estas reformas adelante y que los congresistas vean que sí las necesitamos. Y es que es increíble cómo el periodismo del establecimiento busca atacar las palabras de Gustavo Petro. Resulta que esta locución se dio a las 7 de la noche y la periodista Camila Zuluaga salió a atacarla. Dijo lo siguiente: a esta hora la presidencia interrumpe nuevamente la programación de Televisión Nacional para repetir un discurso del presidente Gustavo Petro. La Casa de Nariño busca quitar relevancia a los noticieros de los canales abiertos para implantar así su narrativa y afectar la libertad de expresión. Delicadas palabras aquí de la periodista Camila Zuluaga. A esto le contestaron varios usuarios. Se llama alocución presidencial y todos los presidentes han hecho este tipo de intervención sin que jamás se cuestione y se rebaje al nivel de interrupción de la programación, como lo llama la periodista Camila Zuluaga. A usted no tiene que gustarle el presidente o el gobierno para respetar, no sea atrevida. Otra persona le dice, están ardidos porque tuvo más audiencia en la locución de Gustavo Petro que sus pinches programas. Verdad es que no soportan.
Y otros dijeron, dizque preocupados porque se perdían las noticias de RCN y Caracol. Con razón. Otra persona dice, nunca vi ninguno de los periodistas que trabajan en los grandes medios de comunicación criticando una locución de Iván Duque, un tipo que mientras hablaba de lucha contra la corrupción en cadena nacional, su mamá se robaba los bienes de la SAE. Miguel Hernández también dice, en la locución del presidente Gustavo Petro, la cadena de TV Caracol está saboteando la locución pasándola con un sonido pésimo, para que no se entienda lo que dice. Hasta en eso se escatiman los medios su miserableza. Me pasé a RCN y se escucha bien. Entonces se dan cuenta, ay Camila Zuluaga, criticando la locución de un presidente de la República. Que no veamos sectarismos por acá, ¿no? Por favor, compartan este video masivamente para que se den cuenta la clase de periodistas que tenemos, señores. Y realmente que quedan desenmascarados para no volverlos a escuchar. También qué piensan de lo que pasó con el Nilce López, que le ocultaron 15 bienes en la SAE y que hasta ahora se vienen a descubrir. ¿Quién los ocultó? Es lo que todos nos preguntamos. ¿Y qué opinan de estas palabras del presidente Petro? Realmente son contundentes criticando a estos congresistas que no quieren las reformas. Muy amables por escucharnos y esperamos que compartan masivamente este video porque nos ayudan a llevarle el mensaje a muchos colombianos. Suscríbete a nuestro canal. Hasta una próxima emisión. Gracias.